Hola, hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Yo Me Valido, un espacio donde más allá de venirnos a mirar desde el juicio, lo hacemos desde la curiosidad y la empatía. El día de hoy me gustaría hablarte sobre algo que aparece como una sombra, como incómoda, pero que está ahí y que incluso nos hemos acostumbrado a vivir con ella. Hace unos días, un tiempo, un profe en una clase me dijo una frase que detonó este capítulo. La culpa es solo una manera elegante de no hacernos cargo. Así es, vengo a hablarte sobre la culpa. Pero para empezar a entender esto, tenemos que diferenciar una cosa. No es lo mismo emoción que sentimiento. Una emoción viene natural, ambas son naturales, pero más bien una emoción viene como de manera impulsiva, ¿sabes? O sea, como algo automático. En cambio, un sentimiento lleva un procesamiento cognitivo, ¿sabes? O sea, como que es algo que se pensó y se sintió justamente. ¿Ok? Ahora, entendiendo y diferenciando esto, sabemos que la culpa es un sentimiento, o sea que requiere de un procesamiento cognitivo, ¿ok? No surge de manera inmediata, requiere interpretación, normas y creencias, ¿ok? El doctor Daniel López Rossetti lo explicaría de esta manera. La culpa es lo que se siente cuando transgredes una norma socialmente aceptada entre tu grupo de pares. Es decir, no solo surge de lo que tú haces, sino también de lo que te dijeron que era bueno o malo. Ahora, biológicamente, la culpa es algo natural y de hecho es buena, si los quieres ver en esos términos, ¿ok? Está diseñada para mantener una cohesión social, es decir, que nos lleva a buscar reparar el daño, ¿sabes? Por esto, López Rossetti afirmaba que la culpa es natural y que cuando funciona bien, nos lleva a la restitución. Disculpen. De hecho, cuando alguien no siente culpa, se puede ver incluso como un rasgo psicópata, ¿sabes? Entonces, hasta cierto punto, la culpa es algo bueno, pero no solo depende de lo que sentimos, requiere enfoque. Entonces, hoy yo te invito a preguntarte, ¿mi culpa está fungiendo una función reparadora o solo está para hacerme daño y para criticarme? Ok, no solo cargamos culpa por lo que hacemos, sino que también es algo que nos enseñaron que era malo. La cultura moldea profundamente este sentimiento. Por ejemplo, hace un tiempo hubo un estudio en donde la mitad de los participantes eran personas de Estados Unidos y la otra mitad eran de China. Y se les planteó que si sentirían culpa justamente si ellos hacían un daño. Y después se les planteó que si sentirían culpa si alguien de su familia hacía algún daño. Y mira, aunque algo general que se dieron cuenta con ese estudio es que ambos grupos sentían más culpa cuando ellos eran quienes hacían el daño, se dieron cuenta de que el grupo de los chinos eran mayormente la cantidad de los que pensaban que si alguien de su familia hacía daño, ellos mismos sentían culpa. ¿Tú por qué crees que es esto? Pues básicamente es algo de su cultura. ¿Por qué? Porque su identidad no se limita a un yo, se limita a un nosotros, incluso poniendo la familia como algo fundamental, importante. Para ellos no son solo el individuo o lo que soy yo, es lo que simboliza mi apellido, mi casa, mi familia, mi entorno, la persona con la que me voy a casar, ¿sabes? O sea,
Es algo que repercute socialmente y que incluso funge un papel importante en cómo sentimos esta culpa. También algo que sucede mucho es que, por ejemplo, las mujeres socialmente tenemos una mayor carga de culpa. O sea, se nos atribuye una mayor carga en este sentido. La antropóloga Sherry Arthur lo expresaría de esta manera. Las mujeres son socializadas para hacerse responsables del estado emocional de los otros. Esto quiere decir que muchas veces cargamos con culpa que ni siquiera nace de nuestras acciones, sino de expectativas sociales heredadas. Y hoy yo te invito a preguntarte, ¿estoy sintiendo culpa por mis acciones o por romper con expectativas ajenas? Y de ahí viene justamente la frase que detonó el capítulo. La culpa es solo una manera elegante de no hacerse responsable. Y cuando digo, es que soy horrible y no merezco nada y pobre de mí, qué mala persona soy. O sea, a lo mejor podrías interpretarlo como una autocrítica, pero más allá es una inmovilidad emocional. Porque entonces en lugar de reparar, me castigo. En lugar de actuar, me hundo. Y en lugar de responsabilizarme, pues solo me lamento. El doctor Lawrence Holland, en Understanding Our Seven Emotions, dice: el problema de la culpa no es su intensidad, sino cuánto tiempo permanece. Cuando se estanca, se convierte en aislamiento. ¿Y esto por qué? Pues básicamente porque la culpa está hecha de dos procesos. Las expectativas que yo tengo de mí y la interpretación de mi comportamiento frente a esas expectativas. Ahora, cuando mis estándares y expectativas son rígidas, desproporcionadas o incluso impuestas por alguien más, entonces la culpa nunca se va a ir. Y entonces la culpa, en lugar de ser un puente hacia la reparación, es más bien un autocastigo, pero también un estancamiento y un no cambiar. Ahora, ¿qué conversación estás evitando que prefieres sentirte culpable? ¡Tras! Y bueno, la culpa útil nos lleva a reparar. La culpa tóxica nos lleva a paralizarnos. La psiquiatra Danielle Siegel dice: integrar es transformar la emoción en movimiento. Esto quiere decir llevarlo a la acción. Ahora, integrar la culpa significa, 1, admitir lo que hice. Porque sí, preciosos, no somos unas santas palomitas. Nadie lo somos. Somos humanos y nos equivocamos. Pero tenemos la capacidad de admitir que la cagamos, ¿sabes? O sea, de decir, discúlpame, te hice un daño. Entonces, admitir lo que hice. Reconocer el impacto. Porque, pues justo algo que también puede suceder mucho es como decir de que yo en tu lugar no me habría agüitado por eso. Pues tú a lo mejor no, pero pues si esa persona se agüitó, significa que tuvo un impacto en ella, que sí moviste algo. No somos seres únicos en este mundo, nuestras acciones repercuten en el entorno. Entonces, dijimos, admitir lo que hice, reconocer el impacto, pedir perdón con sinceridad, reparar lo que sea reparable y finalmente cambiar lo que a mí me corresponde. Ok, puedo entender que algunas veces el perdón no va a ser aceptado, pero tú ya pusiste tu parte. Eso ya no te corresponde a ti. Eso es de la otra persona y también la otra persona está en todo su derecho de no perdonarte. No tenemos que caerle bien a todos. Como diría el dicho, no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Ahora, la responsabilidad no es una autoflagelación. La palabra responsabilidad literalmente significa la habilidad
de responder. Esto quiere decir llevar a la acción, a la movilidad. Entonces, cuando yo me hago responsable, justo me llevo a acciones, a movimiento que se alinee entonces con lo que sí quiero, con lo que sí deseo, con lo que voy a hacer. Ahora, tú, personalmente, ¿qué crees que te permitiría avanzar si dejas la culpa y comienzas a hacerte responsable? Ahora, aquí viene la parte más importante. La culpa ya dijimos que es un sentimiento, por lo tanto no se elimina, se gestiona, ¿ok? Y para esto hay una serie de pasos. El primero, tolerar la culpa en lugar de evitarla. Y creo que es de lo más difícil, porque es un sentimiento súper incómodo, porque es reconocer que somos capaces de dañar, o sea, que nuestras acciones tienen una repercusión en la otra persona, que tenemos consecuencias. Lo segundo, notar hacia dónde estoy direccionando mi culpa. ¿La estoy llevando a un autocastigo o la estoy llevando realmente a una reparación del daño? La tercera, identificar de dónde viene la norma que transgredí. Esto quiere decir si esto que estoy transgrediendo es una expectativa que se alinea propia con mis valores o es algo que me dijeron que estaba mal y me siento culpable porque alguien más me dijo que me tenía que sentir culpable por hacer eso. Ahora, el cuarto, ahora sí, ya que identificaste todo esto, entonces puedes realmente alinear la culpa con tus propios valores. Recordemos que la culpa no es mala, es un sentimiento para reparar. Entonces, también eso te funciona y te sirve para darte cuenta de dónde no te gusta, lo que no quieres, lo que incluso pues sabes que no es correcto. No porque esté bien o mal, sino porque por algo te hace sentir culpable, ¿no crees? Y finalmente, llevar a la acción. Eso quiere decir reparar o pedir un perdón o ahora sí que depende de cada situación en específico. Y bueno, la culpa no te hace una buena persona. Lo que te hace buena persona es lo que haces después de sentirla, ¿ok? Recordemos que la culpa es humana, pero quedarte con ella no lo es. Y finalmente, pues también reconocer que a veces cargamos culpas que nunca fueron nuestras, culpas que pues las usamos para evitar el movimiento, para evitar la transformación y que incluso las usamos para justificar nuestro estilo de vida porque eso me enseñaron. Entonces no me permití hacer lo que yo quería por culpa. Recordemos que la culpa a veces solo es miedo disfrazado y que soltar la culpa no significa olvidar lo que pasó, significa crecer para empezar a liberarnos. Y bueno, muchas gracias por ver el capítulo de hoy. Espero te haya gustado. Si te gustó, dame like, coméntame un mensajito. Ahí estaré leyendo todos. Y muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Adiós.